Mi abuelo gastó $50.000 para unirse a nuestro viaje familiar a Sudamérica. Había estado ahorrando durante años, privándose de cosas para sí mismo, todo porque quería una última gran aventura con nosotros. Pero en el momento en que llegamos al aeropuerto, todo se vino abajo. Estábamos parados junto a la puerta de embarque cuando mi mamá se volteó hacia él y le dijo: «Papá, olvidé tu boleto. Tendrás que irte a casa». Su voz fue cortante y definitiva, como si ni siquiera le avergonzara decirlo en voz alta. El rostro de mi abuelo palideció. Sacó el sobre donde guardaba cada recibo, con las manos temblorosas. «Linda, te di el dinero. Me prometiste que todo estaba arreglado». Mi mamá se cruzó de brazos y susurró: «Solo nos retrasarás. Solo vete a casa. Le diremos a la gente que no te sentías bien». Mi papá no dijo una palabra. Mi hermana puso los ojos en blanco y murmuró: «Vamos a perder el vuelo». Y en ese momento, me di cuenta de que esto no era un accidente. Lo habían planeado. Querían dejarlo atrás. Miré a mi abuelo. Sus ojos se humedecían, no por ira, sino por el tipo de angustia que solo se ve en alguien que ha pasado toda su vida poniendo a la familia en primer lugar. No podía dejar que se fuera humillado y solo. Así que, mientras el resto de mi familia marchaba hacia la puerta, agarré su bolso y dije: «Me quedo contigo». Todos se detuvieron y me miraron fijamente. El rostro de mi mamá se contorsionó con incredulidad, pero no me importó. Salí de ese aeropuerto junto a mi abuelo, sin saber que esa única elección cambiaría todo. 5 semanas después, cuando mi familia regresó de Sudamérica, casi se desmayan cuando vieron con quién me había casado mientras ellos estaban fuera. Antes de ese día en el aeropuerto, todo en nuestra familia parecía perfecto desde afuera. Éramos el tipo de familia que los vecinos envidiaban. A mi mamá, Linda, le encantaba organizar grandes viajes y cenas que nos hacían parecer elegantes y unidos. Mi papá, Robert, trabajaba muchas horas, pero siempre se aseguraba de que tuviéramos cosas bonitas. Mi hermana menor, Sophie, estaba emocionada por graduarse de la escuela secundaria y ya estaba planeando fotos de Instagram que quería tomar en Buenos Aires. Y luego estaba mi abuelo George. Tenía 74 años, un poco más lento en sus pies, pero lleno de energía cuando se trataba de su familia. Si le preguntabas a alguien en nuestro pueblo sobre él, te dirían que era el hombre más amable que conocían. Era el tipo de persona que llevaba sándwiches extra en su camioneta en caso de que viera a alguien hambriento al borde de la carretera. Nunca olvidaba los cumpleaños, y siempre daba los abrazos más cálidos que te hacían sentir como si nada pudiera lastimarte. Fue él quien me enseñó a andar en bicicleta sin rueditas, parado en la entrada durante horas, animándome con esa voz profunda y constante. «Tú puedes, Daniel. Confía en ti mismo». Cuando mi mamá anunció que la familia estaba planeando un viaje de 5 semanas por Sudamérica, Brasil, Argentina, Chile, Perú, sonó como un sueño. Ella no paraba de hablar de hoteles de lujo, tours privados y cómo este sería el viaje de su vida. Los ojos de mi abuelo se iluminaron como nunca antes los había visto. Había pasado la mayor parte de su vida trabajando en la construcción, sin salir nunca del país. Lo más lejos que había viajado fue a Texas para una boda cuando tenía 50 años. Para él, esta era una oportunidad para finalmente ver el mundo del que solo había leído en libros y visto en películas. El problema era el dinero. El viaje era caro. Y aunque mis padres podían cubrir su parte, mi abuelo tendría que pagar su propio camino. Lo recuerdo sentado en la mesa de la cocina con una calculadora, repasando los números una y otra vez. Tenía una modesta pensión, algunos ahorros y un poco de tierra fuera del pueblo. Finalmente, tomó una decisión. Vendió parte de esa tierra que había cuidado toda su vida solo para costear este viaje. Cuando le entregó el cheque a mi mamá, sus manos temblaban, pero su sonrisa era muy amplia. Dijo: «Linda, quiero acompañarlos. Este es mi sueño. Gracias por incluirme». Pude ver la sonrisa tensa de mi mamá en ese momento. Ella dijo: «Por supuesto, papá. Será maravilloso tenerte». Pero la forma en que evitó sus ojos me dijo que algo andaba mal. Mi papá se quedó callado como siempre, con los labios apretados. En ese momento, pensé que tal vez solo estaban preocupados por cómo manejaría los vuelos largos y los horarios apretados. No tenía idea de que sus intenciones eran mucho más frías.
En las semanas previas al viaje, el abuelo era como un niño de nuevo. Compró una guía turística para cada país en el itinerario. Seguía leyendo pequeños datos en voz alta durante la cena. Daniel, ¿sabías que la estatua del Cristo Redentor en Río alguna vez se consideró controvertida? O Sofie, hay una cafetería en Buenos Aires que ha estado abierta durante 300 años. Tenemos que probarla. Incluso comenzó a practicar frases en diferentes idiomas, sentado en su sillón reclinable, repitiendo, hola, obribuenda. Me burlé de su acento, y él se rió, diciéndome que iba a encantar a todos los sudamericanos. La noche antes del viaje, vino a mi habitación sosteniendo un viejo diario de cuero. Voy a escribir todo, Daniel, dijo. Cada comida, cada vista, cada risa. Quiero recordar esto para siempre. Puso el diario en mi escritorio y sonrió. Pero sobre todo, me alegro de que estés allí conmigo. Los viajes van y vienen, pero compartirlo contigo significará lo más importante. Lo abracé fuertemente, prometiéndole que este iba a ser el mejor mes de nuestras vidas. A la mañana siguiente en el aeropuerto, todos nos reunimos con nuestros bolsos y pasaportes. El abuelo vestía su mejor camisa, la que había guardado para ocasiones especiales, metida en pantalones bien planchados. Había pulido sus zapatos la noche anterior, e incluso usaba el reloj de pulsera que su difunta esposa le había dado en su aniversario hace décadas. Estaba allí con orgullo, luciendo como si perteneciera exactamente a donde estaba. Desde afuera, todo parecía estar bien. Mi mamá estaba revisando los boletos y los pasaportes. Mi papá se estaba asegurando de que los bolsos estuvieran pesados correctamente, y mi hermana ya se estaba tomando selfies contra las enormes ventanas del aeropuerto. Pero noté algo extraño. Mi mamá apenas le hablaba al abuelo. Ella le respondió con respuestas cortadas, como si su entusiasmo la estuviera molestando. Sí, papá. Veremos las ruinas de Machu Picchu. Sí, papá. Sé que quieres tomar fotos. Actuó como si cada palabra de él fuera una tarea. El abuelo, por otro lado, no se dio cuenta, o tal vez optó por no hacerlo. Él simplemente seguía sonriendo, dándome palmaditas en el hombro, señalando los aviones mientras rodaban por la pista. ¿Puedes creer que pronto estaremos en uno de esos?, preguntó, con los ojos brillantes. Para él, el mundo finalmente se estaba abriendo. Para mí, se sentía como si algo se estuviera cerrando, aunque no podía explicar por qué. Mirando hacia atrás ahora, me di cuenta de que toda su esperanza, toda su confianza, estaba construida sobre una base que ya estaba agrietada. Él creía que éramos una familia que lo quería allí. Él creía que mi mamá había organizado todo de manera justa y honesta. Él creía que después de todos los sacrificios que había hecho, finalmente se merecía esto. Yo también quería creerlo. No tenía idea de que en una hora, parado en ese mismo aeropuerto, su sueño sería arrebatado por las mismas personas que más amaba. El anuncio para abordar resonó por todo el aeropuerto y todos a nuestro alrededor comenzaron a hacer fila. Las familias reunieron a sus hijos. Las parejas se tomaron de la mano, y grupos de turistas se acercaron a la puerta con emoción vibrando en el aire. Mi abuelo apretó su equipaje de mano con más fuerza, su sonrisa tan amplia como la de un niño en la mañana de Navidad. Me miró de reojo y dijo, esto es todo, Daniel. Finalmente puedo tachar esto de mi lista de deseos. Su voz se quebró por la emoción, y pude sentir el peso de lo mucho que significaba este momento para él. Pero cuando nos acercamos a la puerta, mi mamá de repente dejó de caminar. Se volteó hacia mi abuelo con una mirada fría e imperturbable. Papá, dijo ella, su tono cortante y definitivo. Olvidé tu boleto. Tendrás que irte a casa. Al principio, pensé que la había escuchado mal. Mi abuelo parpadeó confundido, con la boca ligeramente abierta, esperando que se riera o se corrigiera. Cuando no lo hizo, su mano tembló mientras metía la mano en su bolsillo y sacaba el sobre donde guardaba sus documentos. Lo extendió, diciendo, no, Linda, eso no es posible. Te di el dinero. Guardé cada recibo. Aquí, mira. Su voz se estaba quebrando, desesperada, pero ella ni siquiera extendió la mano para tomar el sobre. En cambio, se cruzó de brazos y bajó la voz para que solo nosotros pudiéramos escuchar. No vas a venir.
Nos retrasarás y no puedo arrastrarte por aeropuertos y trenes durante 5 semanas. Solo vete a casa. Le diremos a la gente que no te sentías bien. Sentí que mi pecho se tensaba. La forma en que lo dijo, tranquila, ensayada, sin dudarlo, me dijo que esto no era un error. Este había sido su plan desde el principio. Mi papá estaba parado en silencio a su lado, con la mandíbula apretada, los ojos fijos en el suelo. Mi hermana Sophie gimió frustrada, murmurando, vamos a perder el vuelo. Solo déjenlo irse a casa. El rostro del abuelo se arrugó como si sus palabras lo hubieran golpeado físicamente. Miró a mi papá en busca de apoyo, susurrando, Robert, di algo. Vendí mi tierra. Confié en ustedes dos. Pero mi papá se quedó callado, evitando su mirada. Era como si el hombre que se había casado con mi mamá hubiera desaparecido por completo, reemplazado por una sombra, demasiado asustado para hablar. Papá, continuó mi mamá, su voz aguda. Deja de hacer una escena. Estarás bien aquí. No perteneces a un viaje como este. Apenas podía procesar lo que estaba escuchando. Este era el hombre que la había criado, que había trabajado toda su vida para darle oportunidades. Este era el hombre que había gastado cada dólar que le quedaba para compartir este viaje con nosotros. Y aquí estaba ella, descartándolo como un inconveniente. La mano de mi abuelo temblaba tan violentamente que él se cayó al suelo. Se inclinó lentamente, con las rodillas crujiendo, y lo recogió con tanta dignidad como pudo reunir. Cuando se levantó de nuevo, sus ojos brillaban con lágrimas. Linda, susurró, su voz ronca y quebrada. Solo quería estar con mi familia. Eso es todo lo que quería. La imagen de él parado allí humillado en medio del aeropuerto mientras las familias se movían felices a nuestro alrededor me envió una oleada de ira. Miré a mi mamá, luego a mi papá, esperando que uno de ellos entrara en razón. Pero sus rostros eran de piedra. Ya habían tomado su decisión. Algo dentro de mí se rompió. No podía dejar que saliera de ese aeropuerto solo. No podía dejar que lo desecharan como si su amor y sacrificio no significaran nada. Me volteé hacia mi mamá y dije con firmeza, si el abuelo no va, entonces yo tampoco voy. Sus ojos se abrieron con incredulidad, sus labios se curvaron en incredulidad. Daniel, no seas ridículo, espetó. Has estado esperando este viaje tanto como cualquiera. No lo tires por la borda por un viejo terco. No es solo un viejo, respondí. Es mi abuelo. Es la única persona que nunca me ha defraudado. Sophie gimió más fuerte esta vez. ¿En serio vas a arruinar esto para todos nosotros? Bien, quédate atrás si quieres. Solo no esperes que te esperemos. Recogí la bolsa del abuelo de al lado de sus pies y la colgué sobre mi hombro. Vamos, abuelo. Nos vamos. Me miró atónito. Su boca se abrió para protestar, pero le apreté el brazo. No voy a dejar que te vayas a casa solo, susurré. Sus ojos se llenaron de lágrimas de nuevo, pero esta vez había gratitud mezclada con la angustia. La voz de mi mamá cortó el aire lo suficientemente fuerte como para llamar la atención de los pasajeros cercanos. Daniel, si te vas ahora mismo, no esperes ninguna simpatía cuando te arrepientas. Ni siquiera me volteé. Caminé hacia adelante, jalando suavemente al abuelo a mi lado. Él caminó arrastrando los pies, todavía aturdido, todavía con el corazón roto, pero ya no abandonado. Detrás de nosotros, mi familia se unió a la fila de embarque sin decir una palabra más. Cuando salimos de la terminal y volvimos al aire libre, el abuelo exhaló temblorosamente. Sus hombros se hundieron bajo el peso de lo que acababa de suceder. Daniel dijo en voz baja. No tenías que hacer eso. Has estado esperando este viaje durante meses. Negué con la cabeza. No disfrutaría ni un segundo si eso significara verte tratado así. Haremos nuestro propio viaje, abuelo. Lo resolveremos. En ese momento, no me importaba Río o Lima o ninguno de los lugares que pensaba que quería ver. Lo único que me importaba era caminar a su lado, aferrándome al único miembro de la familia que realmente había estado allí para mí. No tenía idea de lo que vendría después, pero sabía una cosa con certeza. Había tomado la única decisión con la que mi corazón podía vivir.
Cuando el abuelo y yo salimos de ese aeropuerto, el peso de lo que acababa de suceder nos oprimió. Caminó lentamente a mi lado, con los ojos aún rojos e hinchados por las lágrimas. Su agarre en su bolso era tan apretado que sus nudillos se pusieron blancos. Durante los primeros minutos, ninguno de los dos habló. El ruido de las maletas rodando, los anuncios de vuelos y los viajeros alegres se desvaneció detrás de nosotros, dejando solo el sonido de la respiración irregular del abuelo. Finalmente, rompió el silencio. Daniel, renunciaste a tu oportunidad de ver el mundo. Deberías haber ido con ellos. Su voz era pesada, como si se estuviera culpando a sí mismo. Dejé de caminar y me volteé hacia él. No me importa Sudamérica, abuelo. Me importas tú. No podía quedarme de brazos cruzados y verlos humillarte así. Siempre has estado ahí para mí, y ahora yo estoy aquí para ti. Durante un largo momento, solo me miró, con los hombros encorvados por la vergüenza. Unos minutos antes, se enderezó ligeramente. Asintió, y un pequeño destello de alivio cruzó su rostro. Gracias, Daniel. No sé qué hice para merecerte, pero gracias. Regresamos a su casa ese día, ambos agotados. Su viejo sillón reclinable crujió mientras se hundía en él, y yo me senté frente a él. El silencio en la habitación se sentía diferente que antes. Ya no era pesado por la humillación. Estaba lleno de una tranquila determinación, el tipo que se instala después de que tomas una decisión que sabes que no puedes deshacer. Los días siguientes fueron incómodos al principio. Mi teléfono vibró con mensajes de Sofie, cortos y despectivos. Estás loco. Te arrepentirás de esto. Estamos en Buenos Aires, y es increíble. Mi mamá no envió mensajes en absoluto. Mi papá envió un solo mensaje. Hablaremos cuando regresemos. Lo borré sin responder. El abuelo intentó seguir con sus rutinas habituales, regar el jardín, leer el periódico, preparar café, pero podía ver la tristeza aún persistente. Quería sacarlo de eso. Una mañana, dije, abuelo, hagamos algo diferente hoy. No necesitamos Sudamérica para crear recuerdos. Hagamos nuestra propia aventura aquí mismo. Se rió entre dientes, negando con la cabeza. ¿Qué tipo de aventura pueden tener dos personas en un pueblo pequeño? Te sorprenderías, dije, agarrando sus llaves. Vamos, confía en mí. Ese día, condujimos hasta un lago cercano que siempre había amado pero que rara vez visitaba. Alquilamos un pequeño bote de remos y pasamos la tarde a la deriva en el agua. La risa del abuelo resonó en todo el lago cuando casi nos volcamos tratando de enrollar un pez. Se reclinó, con el sol calentando su rostro, y por primera vez desde el aeropuerto, se veía tranquilo. Durante las siguientes 2 semanas, encontramos alegría en lugares que habíamos ignorado antes. Exploramos pequeños restaurantes en las afueras de la ciudad, probamos comidas que ninguno de los dos había comido e incluso fuimos a un festival cultural local donde las calles estaban llenas de música, bailes y artesanías hechas a mano. El abuelo llevaba su viejo diario de cuero a todas partes, anotando cada detalle. Una noche, mientras estábamos sentados en un banco del parque comiendo palomitas de maíz, me mostró una página. Pensé que necesitaba Sudamérica para llenar este diario. Resulta que solo necesitaba la compañía adecuada. Esa noche en el festival fue cuando todo cambió. El abuelo notó un puesto para una organización benéfica local que ayudaba a los veteranos ancianos y a sus familias. Se detuvo a conversar con los voluntarios, su bondad natural atrayéndolos. Ahí fue donde conocí a Emily. Tenía 26 años con ojos marrones brillantes y una sonrisa que podía calmar una tormenta. Estaba repartiendo folletos, con las manos ocupadas, pero su voz cálida mientras explicaba el trabajo de la organización. Me ofrecía ayudarla a llevar una caja de suministros a la parte de atrás, y entablamos una conversación. Me contó sobre su pasión por ayudar a los demás, como su propio abuelo la había inspirado a retribuir. Había algo en ella que se sentía genuino de una manera que no había experimentado antes. El abuelo, siempre rápido para darse cuenta, me apartó después de que nos fuimos. Ella es especial, dijo, levantando las cejas a sabiendas. Me reí de eso, pero en el fondo sabía que tenía razón. Durante los siguientes días, seguí encontrando razones para verla de nuevo. Nos reunimos para tomar un café,
luego almorzar, luego un paseo nocturno por el río. Cada vez que ella preguntaba por el abuelo, y cada vez que insistía en unirse a nosotros para las pequeñas aventuras, el abuelo parecía más vivo que nunca. Bromeó con ella, compartió historias sobre sus años más jóvenes e incluso le enseñó cómo cebar un anzuelo cuando volvimos al lago. Ella lo escuchó con respeto y afecto, algo que mi mamá nunca le había demostrado. Verlos unirse me hizo darme cuenta de lo diferente que podría ser la vida cuando estás rodeado de personas que realmente se preocupan. Para la tercera semana, supe que mi conexión con Emily era más que una simple chispa pasajera. Hablábamos hasta altas horas de la noche sobre nuestros valores, nuestros sueños y lo que la familia significaba para nosotros. Ella me entendía como nadie más lo había hecho, y aceptó al abuelo como parte del paquete sin dudarlo. Una noche, mientras el abuelo estaba sentado en el porche mirando la puesta de sol, Emily y yo nos sentamos a su lado. Tomé su mano, sintiendo el peso de la decisión formándose dentro de mí. Miré al abuelo de reojo, y él me dio un pequeño y sabio asentimiento, como si pudiera leer mis pensamientos antes de que siquiera hablara. La humillación en el aeropuerto había sido el peor momento de su vida. Pero apoyarlo había abierto una puerta que nunca esperé. Mientras mi familia perseguía lugares emblemáticos por toda Sudamérica, yo estaba construyendo algo real en casa. Una elección que comenzó por lealtad a mi abuelo estaba a punto de cambiar el curso de todo mi futuro. Las 5 semanas pasaron más rápido de lo que jamás pensé que podrían. Mientras mi familia publicaba fotos de cafés de Río y de las antiguas ruinas de Lima, yo pasaba mis días con el abuelo y Emily. Cocinábamos juntos, visitábamos lugares que había pasado por alto en mi propia ciudad y construimos lazos que se sentían más profundos que cualquier cosa que unas vacaciones pudieran darme. Para la última semana, Emily y yo sabíamos que queríamos pasar nuestras vidas juntos. Fue repentino, sí, pero cada día con ella había desvanecido la duda y la había reemplazado con certeza. El abuelo, sonriendo como un padre orgulloso, fue mi padrino cuando Emily y yo intercambiamos votos en una sencilla ceremonia en el juzgado. No había decoraciones elegantes ni telones de fondo exóticos, pero era real, y era nuestro. El día en que mi familia debía regresar, el abuelo y yo estábamos sentados juntos en el porche. Él se recostó en su silla, con una tranquilidad confiada en él. «Llegarán pronto», dijo. «¿Estás listo para esto?» Apreté la mano de Emily con más fuerza que nunca. Cuando el taxi se detuvo, mi mamá fue la primera en salir. Llevaba gafas de sol de diseño, con su maleta rodando ordenadamente detrás de ella. Mi papá la siguió, cargando bolsas extra, y mi hermana saltó al final, con el teléfono en la mano, tomando una foto rápida de la casa que no había visto en un mes. Se veían bronceados y satisfechos, radiantes con el orgullo de haber visto el mundo. Linda me vio en el porche y sonrió con suficiencia. «Entonces, ¿qué tal tu pequeña estadía en casa, Daniel? Espero que hayas disfrutado cuidando niños». Sus ojos se dirigieron al abuelo, y el desdén en su tono era lo suficientemente agudo como para picar. «No te perdiste mucho. Sudamérica fue increíble, y no puedo imaginar arrastrar a un anciano por todo eso. Deberías agradecerme». Sus palabras se me resbalaron como la lluvia contra la piedra. Me levanté lentamente, jalando a Emily para que se pusiera de pie a mi lado. La sonrisa de mi mamá vaciló cuando la notó, luego se convirtió en sospecha. «¿Quién es esta?» Respiré hondo y hablé con claridad. «Esta es mi esposa, Emily. Nos casamos mientras ustedes estaban fuera». Las palabras golpearon como un trueno. La boca de mi mamá se abrió, pero no salió ningún sonido. Retrocedió un paso, su maleta resbalándose de su agarre. Mi hermana jadeó tan fuerte que llamó la atención del taxista. Mi papá se congeló, sus ojos se abrieron como si hubiera visto un fantasma. El abuelo se paró orgullosamente a mi lado, con su brazo alrededor de mi hombro. «Yo fui su padrino», anunció con una sonrisa que irradiaba dignidad. Linda finalmente encontró su voz, y salió aguda y temblorosa. «¿Hiciste qué? ¿Casarte con ella? Apenas conoces a esta chica. ¿Tienes alguna idea de lo imprudente que es eso?» Emily dio un paso adelante, tranquila y firme. «Puede que no la conozca bien, señora Moreno, pero conozco a Daniel. Conozco la forma en que trata a las personas, el respeto que le muestra a su abuelo y los valores por los que vive.
Eso me dice todo lo que necesito saber sobre el tipo de hombre que es. Sophie negó con la cabeza, mirándome como si hubiera perdido la cabeza. ¿En serio te casaste con una chica al azar mientras estábamos en Sudamérica? ¿Estás loco? Apreté la mano de Emily con más fuerza y levanté la voz para que ninguno de ellos pudiera confundir mi resolución. Mientras ustedes estaban fingiendo ser una familia perfecta para las fotos, el abuelo y yo estábamos construyendo una vida real aquí. Emily me ha mostrado más bondad en 5 semanas de lo que jamás he visto de ti, mamá. Y ella respeta al abuelo, lo cual es más de lo que puedo decir del resto de ustedes. Robert finalmente habló, su voz baja y pesada. Daniel, esto es mucho para procesar. El matrimonio es serio. Deberías haber esperado a que volviéramos. Me volví hacia él, la ira hirviendo a fuego lento debajo de mis palabras tranquilas. ¿Esperar? ¿De la misma manera que esperaste en el aeropuerto mientras mamá humillaba al abuelo? ¿De la misma manera que te quedaste callado cuando le dijiste que se fuera a casa como si no valiera nada? No tienes derecho a sermonearme sobre lo que es serio. Abandonaste a tu propio suegro para proteger el orgullo de tu esposa. No viviré así. El rostro de Linda se torció, su voz se elevó. Esto es una traición. Nos avergonzaste. ¿Crees que casarte con ella te hace noble? Te convierte en un tonto. El abuelo dio un paso adelante, su voz resonando con una fuerza que no había escuchado en años. No, Linda. La única vergüenza aquí es la forma en que trataste a tu propio padre. Vendí mi terreno. Les di todo lo que me quedaba. Y trataste de dejarme atrás como basura. Daniel es el único que me apoyó. Me dio dignidad cuando trataste de quitármela. Eso no es una tontería. Eso es amor. El patio quedó en silencio. El rostro de mi mamá se puso rojo, sus labios temblando con palabras que no podía formar. Mi hermana Sophie se dio la vuelta, la vergüenza parpadeando en su expresión por primera vez. Mi papá bajó la cabeza, incapaz de mirar a los ojos al abuelo. Di un paso más cerca de ellos, mi voz firme. No perdí nada por perderme Sudamérica. Gané todo lo que realmente necesitaba, una esposa que me ama, un vínculo con mi abuelo más fuerte que nunca y la fuerza para defender lo que es correcto. La mano de Emily se deslizó en la mía nuevamente, sus ojos suaves pero firmes. El abuelo puso su mano sobre mi hombro, con orgullo irradiando de él. Juntos nos erigimos como una nueva familia, una que valoraba la lealtad y el respeto por encima de las apariencias y el orgullo egoísta. Mi mamá murmuró algo por lo bajo, luego levantó su maleta con un movimiento brusco. Bien, haz lo que quieras, pero no esperes que celebre este desastre. Entró furiosa, mi hermana siguiéndola. Mi papá se quedó en la puerta, sus ojos se encontraron con los míos con arrepentimiento, antes de seguirlas. El abuelo suspiró profundamente, luego me sonrió. Lo hiciste, Daniel. Te mantuviste firme. Tu abuela estaría orgullosa. Mientras Emily y yo estábamos allí con él, me di cuenta de que este momento, la confrontación, la conmoción, la verdad finalmente al descubierto, no se trataba solo de exponer la crueldad de mi familia. Se trataba de reclamar el significado de la familia en sí misma. Por primera vez, me sentí libre. La casa se sintió diferente después de ese día. El aire ya no cargaba el mismo peso de control que mi madre solía tener sobre cada habitación. Por primera vez, no tenía miedo de estar en mi propia casa y decir lo que creía. Mi decisión de quedarme con el abuelo y casarme con Emily había trazado una línea que ninguno de nosotros podía ignorar. En los días que siguieron, mi madre apenas me habló. Cuando lo hizo, sus palabras fueron duras y frías. Actuó como si mi matrimonio fuera una mancha en la reputación de la familia. Se negó a reconocer a Emily y trató al abuelo como si ya no existiera. Se pavoneaba con la misma importancia, pero podía ver que se estaban formando grietas en su control. Mi hermana Sophie se quedó pegada a su teléfono. Al principio, se burló de mí, contándoles a sus amigos cómo había arruinado mi vida al casarme con una mujer después de solo unas pocas semanas, pero hubo momentos en que la sorprendí mirando al abuelo, y sus ojos se suavizaron con algo cercano a la culpa. Ella nunca se disculpó, pero el silencio reemplazó los comentarios despectivos. Eso fue un progreso a su manera. Mi padre era el más complicado.
Había estado callado en el aeropuerto y callado cuando mi madre abandonó al abuelo. Pero después de que regresamos del juzgado, comenzó a quedarse más tiempo por las noches en lugar de esconderse en su estudio. Una noche, salió al porche donde el abuelo y yo estábamos sentados. Miró a mi abuelo durante mucho tiempo, luego dijo en voz baja, debería haberte defendido. No lo hice y me arrepiento. El abuelo se recostó en su silla y asintió. No es demasiado tarde para ser mejor, Robert. Todavía tienes tiempo. Escuchar esas palabras del abuelo me hizo darme cuenta de algo importante. No se aferraba a la amargura. Incluso después de todo lo que mi mamá había hecho, incluso después de ser humillado frente a extraños, estaba dispuesto a perdonar si alguien mostraba un remordimiento genuino. Esa fuerza, esa gracia, era algo que sabía que quería llevar conmigo por el resto de mi vida. La vida con Emily se convirtió en un ritmo constante de alegrías sencillas. Cocinábamos juntos en la cocina, nos reíamos jugando juegos de mesa con el abuelo y pasábamos los fines de semana explorando las partes de nuestra ciudad que la mayoría de la gente ignoraba. Ella trató al abuelo como a un familiar desde el principio, preguntando sobre sus historias, llevándolo al lago cuando se sentía inquieto e incluso ayudándolo a mantenerse al día con su diario. Ella nunca lo vio como una carga. Ella lo vio como yo, como un hombre que había dado todo por las personas que amaba. El abuelo comenzó a sonreír más. Comenzaba cada día con una luz en sus ojos, emocionado de escribir otra página en su diario. Ya no parecía un hombre agobiado por el rechazo. Parecía alguien que había sido restaurado, a quien se le había devuelto la dignidad que le había sido robada. El mayor cambio, sin embargo, vino de mi interior. Apoyar al abuelo en el aeropuerto había sido una decisión tomada con ira e instinto, pero vivir con las consecuencias me mostró el poder de la lealtad. Había renunciado a la oportunidad de ver Sudamérica, pero a cambio había ganado un matrimonio, un vínculo renovado con mi abuelo y una comprensión clara de lo que realmente significa la familia. También comencé a ver a mi madre de manera diferente. Durante años, había justificado sus palabras duras y su comportamiento controlador como estrés o personalidad. Pero después de lo que sucedió, me di cuenta de que algunas personas ponen las apariencias por encima de las personas. Y no importa cuánto lo intentes, no puedes cambiarlas a menos que quieran cambiar por sí mismas. Puede que nunca entienda por qué elegí al abuelo ese día, pero ya no necesitaba su aprobación. Lo que importaba era la vida que estábamos construyendo después. El abuelo había encontrado la alegría de nuevo. Yo había encontrado el amor. Juntos, habíamos creado algo más fuerte que la falsa imagen que mi madre había estado persiguiendo por Sudamérica. A medida que las semanas se convirtieron en meses, la gente de nuestra ciudad comenzó a notar el cambio. Los vecinos que habían escuchado susurros sobre el incidente del aeropuerto vinieron con palabras de apoyo en voz baja. Algunos le estrecharon la mano al abuelo y le dijeron que se merecía algo mejor. Otros nos felicitaron a Emily y a mí, diciendo que nuestro coraje para apoyarnos mutuamente los había inspirado. La verdad se estaba difundiendo, y no era la historia que mi mamá quería que el mundo escuchara. Pero eso ya no importaba. No estábamos viviendo para su aprobación. Estábamos viviendo para nosotros mismos. Una noche, mientras el sol se hundía bajo el horizonte y pintaba el cielo de oro y rosa, el abuelo se sentó con Emily y conmigo en el porche. Nos miró con una sonrisa orgullosa y dijo, la familia no se trata de sangre. Se trata de quién aparece cuando importa. Ambos aparecieron para mí, y nunca lo olvidaré. Ese momento se quedó conmigo. La familia no se define por quién comparte tu apellido, sino por quién está dispuesto a sacrificarse para estar a tu lado cuando el mundo te da la espalda. Pensé que perderme Sudamérica sería la mayor pérdida de mi vida. En cambio, fue el comienzo de todo lo que realmente necesitaba, un matrimonio arraigado en el respeto y el amor, un vínculo con mi abuelo que se fortalecía cada día y la libertad de vivir honestamente sin fingir por el bien de las apariencias. Mirando hacia atrás, no me arrepiento de una sola elección. Si tuviera que hacerlo todo de nuevo, todavía recogería la bolsa del abuelo en el aeropuerto y me alejaría con él. Porque en ese momento, no solo lo estaba salvando de la humillación. Me estaba salvando a mí mismo de una vida donde la lealtad no significaba nada. Mi abuelo gastó $50,000 con la esperanza de comprar un viaje con su familia. Nunca hizo ese viaje, pero ganó algo invaluable, el conocimiento de que al menos una persona nunca lo abandonaría.
Y en el proceso, gané una vida que nunca podría haber imaginado, una construida sobre el amor, la lealtad y el tipo de familia que nunca se puede romper. Ese día en el aeropuerto cambió mi vida para siempre. Pensé que estaba perdiendo una aventura, pero en cambio gané una familia que realmente valoraba el amor y el respeto. Mi abuelo recuperó su dignidad. Encontré una pareja que comparte mis valores, y juntos construimos algo mucho más significativo de lo que cualquier viaje por Sudamérica podría habernos dado. Si esta historia te conmovió, házmelo saber en los comentarios lo que habrías hecho si estuvieras en mi lugar. ¿Te habrías alejado con tu abuelo o te habrías subido a ese avión? Me encantaría saber tus pensamientos. Si esta historia te pareció poderosa, tómate un segundo para presionar el botón me gusta. Compártelo con alguien que necesite un recordatorio de lo que realmente significa la familia. Y no olvides suscribirte al canal para obtener más historias como esta. Tu apoyo nos ayuda a seguir creando contenido que inspira, desafía y nos conecta. Gracias por ver, y nos vemos en el próximo vídeo.